La primera lectura de la profecía de Isaías dice: en aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera. Y esto que está profetizando Isaías se cumple en el Evangelio que acabamos de escuchar. Pero aquí hay un dato muy especial y está hablando del Señor del universo, es decir, el Señor que abarca todo. Y al hablar del Señor del universo dice que Él preparará un festín para todos. Y cuando dice un festín para todos, es para todos, sin excluir a nadie, sin descartar a nadie, sin discriminar a nadie. Ni discriminación, ni descarte, ni exclusión. Y esto habla de lo que es Dios, que no es el Dios de unos pocos, no es el Dios de un pueblo, es el Dios de todos. Por eso dice, preparará un festín para todos los pueblos. O sea que no descarta a nadie, no excluye a nadie, no discrimina. Tal vez la religión, en nombre de Dios, ha descartado, ha excluido, ha discriminado. Pero Dios en su palabra enseña que el festín que Él prepara es para todos. ¿Cuál festín? El festín de la vida, el festín de la salvación. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que hacer realidad esta profecía y aprender que un día no muy lejano nadie esté excluido de la vida, de la salvación, de lo necesario. ¿Por qué? Porque como humanidad fracasamos. Escuchen esto. Como humanidad fracasamos cuando muchos no tienen con qué resolver sus necesidades primarias. Fracasamos. ¿Qué quiere un papá? ¿Qué quiere un papá de 8, de 9, de 11 hijos? Que todos tengan lo necesario. Y que si hay alguno de casa que le va muy bien, le ayude a aquel que no le va tan bien. Ese es el lenguaje de Dios. No es el lenguaje nuestro, porque nosotros usamos un lenguaje egoísta, que cada cual se defienda, que cada cual mire a ver cómo va a ser. Ese es nuestro lenguaje. Pero el lenguaje de Dios
es que a ningún ser humano le falte lo necesario para vivir y que pueda vivir dignamente. Y por eso fracasamos como humanidad. ¿Y por qué? Porque somos conscientes que hay muchos seres humanos que carecen de lo necesario. Y crean, hermanos, que no es por falta de recursos. El problema no es de recursos. El problema es de distribución. El problema no es del bolsillo. El problema es del corazón. Porque tal vez uno pudiera pensar, es que no tengo dinero. Los discípulos también le dijeron eso a Jesús en el Evangelio de hoy. Miren lo que le dicen los discípulos. ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? La excusa. ¿De dónde yo voy a sacar para ayudarle a tantos? El problema no está ahí. Ahí no está el problema. El problema no está en el bolsillo. El problema está en el corazón. Luego, hermanos, en el Salmo 22, dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Es decir, el problema no es del pastor, el problema es de las ovejas. Porque tal vez uno habla con algún joven desprevenido y dice: Dios no existe, porque si Dios existiera, la gente no se moriría de hambre. Es un argumento de muy poco peso, porque el problema no es de Dios. El recurso lo pone Él, pero la generosidad la ponemos nosotros. Y si en el mundo muchos seres humanos, hermanos nuestros, mueren de hambre, no es culpa de Dios, es responsabilidad nuestra. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea que el problema no es de Él, porque Él nos lleva a verdes praderas y a fuentes tranquilas. Uno de los pecados más grandes de la humanidad es la injusticia social. Y luego, hermanos, en el Evangelio, mucha gente le llevó a Jesús los enfermos. Él los curaba. Y no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos hablando alguna vez de las preocupaciones de Jesús. Y que Jesús tuvo 3 preocupaciones muy grandes. Una, la salud del ser humano. Por eso era un sanador. Porque Jesús sabía el sufrimiento que produce la enfermedad. La segunda preocupación, el hambre de su pueblo. Y por eso este pasaje cuenta que Jesús provee alimento para todos. Pero lo provee para todos
Sin embargo, Él le pasa a los discípulos para que los discípulos le pasen a la gente. Él provee, pero los discípulos reparten. Y Dios provee para nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que compartir. Fíjense en este texto, no es Jesús el que directamente le da el pan a la multitud, no lo es. Se le da a los discípulos y los discípulos se lo entregan a la gente. ¿Eso qué significa? Que está claro que es Dios el proveedor, pero también queda claro que somos nosotros los que compartimos. Dios provee, pero tú compartes. O sea que el milagro tiene dos socios. El primer socio es quien provee. ¿Y quién es? Dios. Y el segundo socio es el que reparte, comparte. ¿Quién es? Nosotros. Y ahí es donde entendemos que Dios no hace nada sino a través de nosotros. Por eso no está bien uno decir: ay, Señor, dale de comer a los pobres. ¿Dale de comer a los pobres? No. Ese es el pedido que nos ha hecho el Señor a nosotros, que le demos de comer a los pobres. No le pidas a Dios lo que Él primero te pidió a ti. Y eres tú el responsable de compartir lo que tienes para que tu hermano no muera de hambre. Se compartió, comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. O sea que alcanzó y sobró. Y a mí se me ocurre, hermanos, aquí viene la tercera preocupación de Jesús. Escuchen esto. La primera preocupación, la salud del ser humano, el hambre del pueblo, y la tercera, las buenas relaciones. Esa es la tercera preocupación de Jesús, que los humanos nos relacionemos bien y que nos relacionemos también, que seamos capaces de considerarnos hermanos. Y esa hermandad fluye a través de la compasión. El Evangelio está muy claro. Jesús siente compasión porque llevaban 3 días con Él y no quería despedirlos en ayunas, no sea que desfallecieran de hambre. Es decir, se puso en el lugar de ellos. Jesús les había hablado 3 días y ahora le dice a los discípulos: no podemos despedir a esta gente en ayunas porque desfallecerán en el camino. Es decir, se pone en el lugar de ellos. ¿Y saben qué? La única manera que nosotros tenemos para compartir lo que Dios nos ha dado es a través de la compasión, poniéndonos en la pasión del otro, compartiendo la pasión del otro. Si tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, nunca vas a compartir el pan que Dios provee para ti. Nunca. Por eso Jesús se convierte en modelo y Él siente compasión. Y le dice a los discípulos: caigamos en la cuenta que esta gente está con nosotros hace 3 días y no es justo que los despidamos en ayunas porque se van a desmayar en el camino. Pensó en ellos. Solamente cuando tú dejas de pensar solo en ti y piensas en los otros, se hace posible el milagro de la multiplicación del pan.